Hola, en este vídeo vamos a ver los sistemas neumáticos. Algunas aplicaciones de la neumática son las siguientes. Una importantísima es la automatización de procesos industriales. Fijaos en esta imagen. Esto que vemos aquí son accionamientos neumáticos colocados en unas válvulas. Las válvulas se emplean mucho en procesos continuos, como la alimentación, la industria farmacéutica, química, petrolera. Las válvulas de accionamiento neumático permiten automatizar estos procesos. También se emplea la neumática en la manipulación automática del producto final en una cadena de montaje. En esta animación vemos dos cilindros neumáticos manejando cajas. Otro ejemplo. Lo que vemos aquí es un robot cartesiano que sirve para manipular también pequeñas cargas. Se llama robot cartesiano porque el movimiento se realiza en las tres direcciones del espacio, X y Z. Más aplicaciones. La manipulación no automática. Fijaos en esta imagen ahora, en la que aparece un manipulador neumático moviendo el bloque de un motor de automoción. Pero atención, no se trata de un robot. Sirve para levantar el bloque sin esfuerzo, pero no se mueve el bloque de manera automática. En esta imagen vemos transporte ligero en el sector servicios. Puede ser dinero, documentos. En la imagen aparece movimiento neumático de documentos en un hospital. Las puertas de los autobuses también se mueven, se abren y se cierran gracias a la neumática. Aquí vemos transporte de sólidos granulados o en polvo, sea cereales, azúcar, cemento. En la parte inferior de la imagen se colocaría un camión, se conecta a las tuberías azules y por medio de ellas, por medio del transporte neumático, se descarga el camión en los silos. Los tornos de dentista es otra aplicación de la neumática, y estas herramientas que vemos aquí, una pistola neumática para colocar ruedas en un taller mecánico o un martillo neumático. Veamos ahora un esquema, todos los componentes que forman un circuito neumático. Son los siguientes: el generador de energía, que en el caso de la neumática se trata de un compresor, elementos de tratamiento del aire, secadores, filtros y lubricadores, elemento de almacenamiento, depósito, elementos de transporte, tuberías, actuadores, veremos después lo que son los actuadores, cilindros o bien motores, los elementos de mando y control, que son las válvulas, y elementos de protección, válvulas de seguridad. La instalación neumática completa la vemos en este esquema. A la izquierda, el compresor con todos sus elementos adicionales. En el centro, secador y un filtro, que son los elementos de acondicionamiento del aire, y por último el accionamiento, es decir, un cilindro neumático en este caso. Veamos el compresor. El compresor es una máquina que toma aire atmosférico y eleva su presión. En esta imagen vemos un compresor de émbolo, que son de los más sencillos que hay, haciendo su función. Tenemos aire a presión atmosférica, 0 bar, manométricos. Cuando baja el émbolo, movido por un motor eléctrico, se abre la válvula de admisión, ahora lo vemos, y se llena el cilindro de aire. Cuando sube el émbolo, se cierra la válvula de admisión, se abre la de escape y sale aire a mayor presión. Las partes principales del compresor, aquí las tenemos: el compresor en sí, con la toma de aire, tubo colector, por donde sale el aire a presión y entra en el depósito de almacenamiento, con una válvula antirretorno para que no retroceda el aire a presión cuando se detiene el compresor, un manómetro que nos dice la presión manométrica que hay en el interior del depósito, reductora de presión, porque no siempre se quiere que la instalación funcione a la misma presión a la que da el compresor, sino a veces es menor. La reductora de presión baja la presión, y el manómetro que tiene aquí adicional nos indica cuál es la presión de salida entonces a la tubería. Botón de arranque y parada, y válvula de purga, porque
se acumula humedad en el depósito que tiene que regularmente sacarse por la parte inferior. Los compresores se clasifican en dos tipos principales, volumétricos y dinámicos. Los volumétricos desplazan siempre la misma cantidad de aire, los dinámicos no. Tipos de volumétricos son alternativos de una etapa, un solo émbolo, o varias etapas, varios émbolos. Los rotativos son de paletas, de tornillo o roots, y los dinámicos de flujo axial y de flujo radial. Nos vamos a detener un poco más en los compresores alternativos y los rotativos de paletas y de tornillo. Sobre el compresor alternativo ya lo hemos visto anteriormente con su válvula de admisión, la válvula de escape. Cuando baja el émbolo se llena de aire, cuando sube el émbolo sale el aire pero ya comprimido. Los compresores rotativos de paletas funcionan de la siguiente manera. Un rotor en el que hay unas paletas que son móviles, estas piezas rojas que vemos aquí. Al girar se forman cavidades entre el rotor que gira y el estator que no gira, donde se acumula el aire, y al disminuir el volumen progresivamente aumenta la presión, por tanto sale el aire por aquí a mayor presión que la atmosférica. Aquí tenemos una animación. Y los compresores de tornillo se basan en lo siguiente: dos tornillos que engranan entre sí, lo que hacen es absorben aire a presión atmosférica, y la cavidad que forman entre los tornillos va disminuyendo de volumen y por tanto aumentando la presión. Sale por aquí el aire a mayor presión de entrada. En esta imagen vemos varios compresores rotativos de tornillo. La siguiente parte son los elementos de tratamiento del aire. Aquí vemos, para realizar los esquemas de una instalación neumática, cuáles son los símbolos empleados en algunos de ellos. Nosotros vamos a ver concretamente los siguientes. El secador. Cuando se comprime el aire, cuando aumenta su presión, aumenta su concentración de agua, pero entonces el agua puede producir corrosión en las tuberías y en los demás elementos de la instalación, el agua que se desprende del aire. Y entonces el secador lo que hace es eliminar la humedad del aire. Hay de dos tipos: los frigoríficos, que enfrían el aire de salida del compresor para que pierda humedad. Al enfriarse no emite tanta humedad y por tanto el aire se seca de esta manera. Y los de absorción. Los de absorción están formados por dos columnas en el interior de las cuales hay un material desecante. Entra el aire a presión por la parte inferior y sube por una de las dos columnas. Al atravesar las columnas, el material desecante capta la humedad y sale por arriba el aire seco. Cuando la columna se satura de humedad, ya no puede seguir absorbiendo la humedad del aire, se pone en servicio de manera automática la segunda columna, y mientras esta está haciendo la función de la primera, la que hemos visto anteriormente, la segunda, una corriente de aire inversa, en sentido inverso, y aire caliente, lo que hace es desecar, en este caso, el material desecante, regenerarlo. Este proceso se llama desorción. Cuando la segunda columna otra vez está saturada de humedad, cambia la primera y así sucesivamente, todo de manera automática. Los filtros son elementos dentro de una instalación neumática que eliminan partículas sólidas o también el aceite. Los filtros que eliminan el aceite se llaman desoleadores. Puede haber aceite presente en el aire de salida de un compresor cuando el compresor es de tornillo, porque estos compresores necesitan mucha lubricación por el gran rozamiento que hay entre los dos tornillos al girar. Entonces el aceite es contraproducente en muchas de las funciones, no en todas, para las cuales está diseñada la instalación neumática, y por tanto hay que eliminarlo. Consiste en lo siguiente: un cartucho con una entrada y una salida, y en el interior está el cartucho en sí. Esto es el filtro, la carcasa del filtro. Un manómetro diferencial colocado en la parte superior mide la diferencia de presiones entre la entrada y la salida. Si el filtro está limpio, la diferencia es cero, pero a medida que se va ensuciando el filtro, la diferencia va subiendo
Cuando llega a la zona roja quiere decir que el filtro está saturado y hay que cambiar el cartucho. Veamos aquí, en esta imagen, unos cartuchos filtrantes. El siguiente elemento es la unidad de mantenimiento, que está formada a su vez por otros tres elementos: el filtro para eliminar todas las partículas sólidas antes de los actuadores, regulador o mano reductor que disminuye la presión del compresor hasta la presión que requiere el actuador, y el lubricador, ya que en algunos casos el actuador necesita lubricación. En este esquema vemos la entrada, pasa por el filtro, pasa por el regulador, disminuye entonces la presión, y por el lubricador en el caso de que sea necesario. En esta imagen vemos una unidad de mantenimiento real con un manómetro que indica la presión de salida del mano reductor. ¿Cuándo es necesario el lubricador? En algunas aplicaciones específicas en las que el actuador necesita una pequeña cantidad de aceite en el aire. El regulador es necesario porque no todos los actuadores funcionan a la misma presión que da el compresor. Entonces el regulador disminuye la presión hasta el valor que requiere el actuador. Y el filtro es necesario porque, a pesar de tener unos filtros previos, que los hemos visto anteriormente, siempre la tubería puede soltar alguna pequeña partícula, y antes de que lleguen al actuador se filtran aquí. Continuamos con los actuadores lineales. Los actuadores lineales transforman la presión del aire en movimiento lineal. En definitiva, un actuador, sea lineal o sea de movimiento circular, es decir, un motor, lo que hace es transformar la presión del aire en energía cinética. En definitiva, es el elemento de la instalación neumática que realiza el trabajo final, que es realizar movimiento. Esto que vemos aquí en la imagen es un plano en sección, o en corte, mejor dicho, de un actuador lineal. Detengámonos en los siguientes elementos: el cilindro, aquí lo llaman camisa porque es la parte cilíndrica que está cerrada por unas tapas, el émbolo, que es el número 6, y el vástago, que es el 7, los dos unidos entre sí. Esto es un cilindro neumático real, un actuador lineal real, que funciona de la siguiente manera: el aire a presión empuja el émbolo y el vástago avanza. Así se consigue que la presión del aire se transforme en movimiento en el vástago, que vemos que sobresale aquí. Cuando entra aire a presión, el vástago avanza. Todos los actuadores lineales tienen esta función. Ahora bien, hay particularidades de cada uno de los dos tipos principales: el actuador lineal de simple efecto y el del doble efecto. Los cilindros neumáticos tienen una serie de características, tanto de dimensiones como dinámicas, que vamos a ver a continuación. D mayúscula es el diámetro interior del cilindro, de la camisa que veíamos en la imagen anterior, y este es igual al del émbolo. Los valores oscilan entre 6 milímetros hasta 320 milímetros. D minúscula llamamos así al diámetro del vástago. C es la carrera, es decir, longitud que avanza el vástago en su funcionamiento, con valores entre 1 milímetro y 2000. F sub A, que es la fuerza que realiza el cilindro en el avance, con valores desde 2 hasta 50.000 newton. F sub R, fuerza que realiza el cilindro en el retroceso y que es siempre algo menor que la fuerza de avance. Y V, que es la velocidad del cilindro, con valores de 0,02 metros por segundo los más lentos hasta 1 metro por segundo los más rápidos. Veamos el primer tipo de actuador neumático lineal, el cilindro neumático de simple efecto. Aquí vemos un esquema general: el cilindro en sí, el émbolo en su interior, al cual está unido el vástago, entrada de aire a presión y salida de aire pero sin presión, la junta tórica, que impide que el aire a presión se escape de esta cámara, y un muelle. El muelle sirve para que retorne el cilindro, mejor dicho el émbolo, a su posición original cuando cesa de entrar aire a presión. En la parte inferior izquierda vemos el símbolo
ISO del cilindro neumático de simple efecto. La fuerza de avance ejercida por un cilindro de simple efecto se debe a la presión del aire que entra por esta toma, la que vemos a la izquierda. Al entrar el aire a presión, ejerce su presión sobre la superficie del émbolo, A sub E, de tal manera que aparece una fuerza en el avance igual a P por A sub E, deducida a partir de la definición de presión, y la fuerza aparece en el vástago, es decir, que el vástago empuja con una fuerza F sub A, igual a la presión manométrica en el interior del cilindro por el área del émbolo. Ahora bien, la fuerza de avance real es menor que la teórica producida por el aire a presión, por el rozamiento, por una parte, entre el émbolo y el cilindro, y por otra, a la fuerza del muelle, que se opone al movimiento del émbolo. Y por tanto, la fuerza de avance real es presión por A sub E menos la fuerza de rozamiento menos la fuerza del muelle. El consumo de aire de un cilindro de simple efecto lo calcularemos de la siguiente manera. En el avance entra en el cilindro un volumen de aire igual a la superficie del émbolo por la carrera del cilindro. Es decir, el volumen de un cilindro, V sub A y cuartos del diámetro cuadrado por C. Pero este volumen está medido a la presión manométrica P, no en condiciones normales. Entonces, para calcular el volumen en condiciones normales que consume el cilindro, se utiliza la ley de Boyle-Mariotte, en la cual despejamos que el volumen del avance en condiciones normales es cociente de la presión de trabajo del cilindro partido por la presión en condiciones normales multiplicado por el volumen del cilindro. Ahora bien, muy importante, estas dos presiones son absolutas. Esta ley se cumple para presiones absolutas. Fijaos que si no, P sub Cn sería 0, no se cumpliría esta fórmula de ninguna manera. Esta es presión barométrica, presión barométrica. Si el cilindro funciona, por ejemplo, a 5 bar de presión manométricos, aquí tenemos que poner 6 y aquí, por supuesto, 1. Las características generales de los cilindros de simple efecto son que tienen diámetros pequeños, carreras cortas y el retorno es por muelle o a veces por fuerza externa. Pensad, por ejemplo, un cilindro que lo que hace es levantar una carga. No hace falta muelle para que retorne a su posición original cuando cesa de entrar el aire a presión. Por el mismo peso de lo que levanta, vuelve a su posición original. Las aplicaciones de los cilindros de simple efecto son sujeción de piezas, expulsión de piezas y utilización en sistemas automatizados. Aquí vemos un ejemplo de unos cilindros realizando la función de sujeción de piezas. Un cilindro específico, muy concreto, es el cilindro de membrana, que se utiliza para carreras muy cortas. Veamos el cilindro neumático de doble efecto, semejante al anterior, pero no tiene muelle, porque el retorno del émbolo se realiza también por aire a presión. El símbolo ISO lo tenemos aquí, en la parte inferior izquierda. La fuerza de avance ejercida por un cilindro de doble efecto es exactamente la misma que en un cilindro de simple efecto. Pero también se puede calcular la fuerza de retroceso. Vamos a ver cómo. Consideremos ahora que la superficie donde se ejerce la presión es la del émbolo menos la del vástago, igual a esta corona circular de diámetro exterior D y diámetro interior D minúscula. Es decir, que en el retroceso la fuerza ejercida es P por el área del cilindro menos la del vástago. De aquí deducimos que la fuerza en el retroceso es menor que la de avance en un cilindro de doble efecto. Y también, como en el cilindro de simple efecto,
la fuerza real, tanto del avance como del retroceso, está disminuida por el rozamiento. Por supuesto, aquí no hay muelle, no hay fuerza de oposición del muelle. La fuerza del avance es la fuerza teórica ejercida por el aire menos el rozamiento. La fuerza de retroceso es igual a la fuerza teórica ejercida por el aire en el retroceso menos el rozamiento. El consumo de aire de un cilindro de doble efecto hay que calcular tanto en el avance como en el retroceso. En el avance entra en el cilindro un volumen de aire igual a la superficie del émbolo por la carrera del cilindro, exactamente igual que en el de simple efecto. Pero en el retroceso entra en el cilindro un volumen de aire igual a la superficie del émbolo menos la del vástago por la carrera del cilindro. Aquí lo tenemos, entra menos aire en el avance en el retroceso que en el avance. El volumen total consumido por el cilindro en un ciclo es la suma de los dos. Y el volumen en condiciones normales se obtiene con Boyle-Mariotte, exactamente igual que vimos para el cilindro de simple efecto. Vamos a ver ahora los actuadores neumáticos de movimiento giratorio, es decir, motores neumáticos. Los tipos son de caudal constante y un sentido de giro, de caudal variable y un sentido de giro, de caudal constante y dos sentidos de giro, caudal variable y dos sentidos de giro y de giro limitado. Lo que hacen es transformar la presión del aire en movimiento de rotación y según su forma constructiva se clasifican en los siguientes tipos: rotativos de pistones. El aire entra sucesivamente, aire a presión, en estos cilindros, empujan estos pistones o émbolos y gracias a ello se consigue movimiento rotativo. Otro tipo son los de paletas, muy similar al compresor de paletas que vimos anteriormente, pero en este caso es el aire que mueve las paletas y no las paletas las que mueven el aire. Este es de dos sentidos de giro, dependiendo de si entra el aire a presión por la izquierda o por la derecha, girará en un sentido o en otro el motor. Y los de turbina que alcanzan velocidades muy altas, hasta 500.000 revoluciones por minuto. Estos son los que se emplean, por ejemplo, en los tornos de dentista. Y hasta aquí la lección de hoy. En otro vídeo veremos el resto de los componentes de una instalación neumática. Muchas gracias.